La historia. Nos han hecho creer que la historia simplemente son datos, fechas, nombres, apellidos, cuándo nació, cuándo murió. Nos han hecho creer que la historia es resaltar esos hechos, esos datos. La historia va más allá. La historia va a implicar muchos momentos, los cuales hasta ahora han sido muy poco trabajados y se ha considerado como otra parte del proceso histórico. Es importante que en este momento nos pongamos a reflexionar sobre lo que es la historia y nuestra función como personas que estamos viviendo este proceso histórico. La historia va a ser resaltar hechos, sí, acontecimientos también, pero también es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta estas otras temáticas, como decir el cine. Es hablar de la sociedad, es hablar de la proyección de películas, es hablar de nuestra cultura también, la que nos ha podido llegar o la que hemos podido asumir y producir. La ciudad de Sucre va a ser una de las ciudades más importantes del país. Sí, somos capital, efectivamente. Es nuestra ciudad blanca. Es esta ciudad donde se han dado grandes hechos históricos, muy poco trabajados. La ciudad de Sucre va a ser una de las ciudades donde más se han proyectado películas, como las que les voy a explicar a continuación. Una de las primeras proyecciones que se han dado en nuestra ciudad va a ser la del 25 de 1925, para el festejo del centenario. Va a ser el 6 de agosto donde se han expandido sábanas y se han hecho proyecciones de películas, apoyados con la banda musical. ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a tener nuestras famosas películas mudas. Ahora, tenemos que reflexionar y recordar, alguno de ustedes va a tomar en cuenta el origen del cine. Seguramente les va a venir a la memoria que en 1893 se va a hacer una primera filmación. ¿Ya? Quienes se ha atribuido la creación va a ser a los hermanos Lumière, aunque habían otros antecesores, pero ellos van a hacer que con la tecnología utilizada a partir de la repetición de fotografías, 24 imágenes seguidas, nos va a dar la ilusión de la imagen en movimiento. Una de las primeras va a ser el tren. Quienes han asistido en el sótano esa noche en París van a asustarse. ¿Por qué? Porque van a imaginarse, van a ver llegar el tren. Tenemos que recordar que en los orígenes no se tomaba en cuenta pues lo que nosotros conocemos ahorita como séptimo arte. No había gran tecnología y tampoco se hablaba pues del 3D, lo que nosotros tomamos en cuenta en la actualidad. A la ciudad de Sucre también han llegado estas películas, como mencionábamos anteriormente. Muchas personas se van a reunir. ¿Dónde? En muchos lugares. Vamos a tener más de 8 sitios distintos dentro de esta misma ciudad donde se han ido proyectando estas películas. Ustedes van a fijarse cómo se vestían en la época y se van a dar cuenta al finalizar que van a recibir mucha influencia justamente del cine y de las proyecciones y de los actores y de las actrices. Uno de los antecesores a nuestro teatro Gran Mariscal va a ser el 3 de febrero. El Gran Mariscal recién se está construyendo, ¿ya? En el cine 3 de febrero se han proyectado más de 350 películas entre 1927 y 1936. ¿Qué otros lugares habían? Seguramente van a recordar que algunas proyecciones se han hecho en el cine popular. ¿Dónde quedaba este? En La Recoleta, allá arriba. Y era el cine popular, era abierto para que la población que quiera asistir, pues asista. La empresa Bakovic, si algunos recuerdan, o el Teatro Majestic, que va a ser otro de los famosos, el cine Ninón, el 3 de febrero, como ya les había mencionado anteriormente. Las grandes cantidades de proyecciones se van a ver reflejadas justamente en este cuadro, en el que podemos asumir que en 1930 se va a dar la mayor cantidad de proyecciones de películas, llegando a 131. ¿Qué quiere decir eso? Que casi cada día, más o menos serían 3 meses, 6 meses seguidos en días intercalados. ¿Qué días se proyectaban las películas? De acuerdo a lo que la población solicite. En el periódico mencionaban y decían,
queremos que se vuelva a proyectar la marca del zorro, por ejemplo. Y la empresa lo hacía. Este cuadro nos va a mostrar justamente la cantidad de proyecciones y la diversidad. ¿De qué dependía y quiénes traían estas proyecciones y qué tipo de proyecciones habían en la ciudad? Son distintas. Van a ser muchas veces personas que tienen el film, tienen que imaginarse cómo trasladaban en esa época y pues hablaban con los propietarios o alquilaban los lugares para empezar a proyectar las películas. ¿Qué empresas productoras enviaban las copias? Porque tenemos que tener en cuenta, ahora, por ejemplo, cuando se estrena una película, tenemos estrenos simultáneos en muchos países. En la época no era así. En la época tenían que pasar días, meses e incluso años. Con la marca del zorro, por ejemplo, que se ha filmado en 1920, recién aquí en 1928 vamos a tener pues la primicia en ese momento, como lo va a decir el artículo de periódico. ¿Quiénes mandaban? ¿Quiénes filmaban? Tenemos proyecciones, por ejemplo, europeas, proyecciones norteamericanas, españolas, pero también latinoamericanas y bolivianas, porque tenemos que tener en cuenta que si bien no teníamos grandes tecnologías ni tampoco una estabilidad económica para hacer grandes producciones, ya hemos empezado a filmar. Una de las primeras filmaciones es Guaraguara, seguramente la han podido ver, que va a ser uno de los grandes éxitos. Otra de las filmaciones va a ser, por ejemplo, La muerte de Jáuregui, como producción boliviana. Y una de la que lamentablemente no tenemos pues la proyección como tal, pero sí hay la referencia en el periódico, va a ser Sucre, capital de Bolivia, ya proyectada en esta década de los 30. Van a recordar Metro-Goldwyn-Mayer, por ejemplo, la que nos ha hecho reír muchas veces y llorar también. Vamos a recordar a Universal, vamos a recordar también a esta producción UFA, que ya no hay, o Bakovic, o vamos a tener también empresas como Artistas Unidos, que ya no va a existir. Sin embargo, cada una de estas, en ese momento vamos a tener más de 30 registradas, ¿ya? Distintas. Tenemos que darnos cuenta que ahorita se habla de una cultura de masas, el cine es una cultura de masas. En ese momento no se hablaba con esos términos, sin embargo ya se puede ver mucho la influencia justamente de estas grandes producciones que van a repercutir también en nuestra tierra. Algunas imágenes las van a recordar, Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer o Warner Bros., que ya existía para esa época. Nos tenemos que imaginar estas grandes empresas que han pasado muchísimos años cuando han empezado a filmar estas grandes producciones. Uno de los grandes actores del momento, si podríamos compararlos con la actualidad, tal vez, podríamos decir, no sé, Antonio Banderas, o Leonardo DiCaprio, o Johnny Depp, según las preferencias que tengan ustedes. En ese momento vamos a tener a Douglas Fairbanks, uno de los mejores artistas galardonados, siempre bien presentados en los periódicos. ¿De qué va a actuar? Justamente del zorro, el tradicional, el memorable, el zorro, la marca del zorro, que ya les había hablado con anterioridad, y les vamos a hacer una pequeña proyección justamente donde se va a mostrar qué hacía el zorro, y estas grandes imágenes que tenemos hasta ahora del mítico zorro, pues la vamos a tener en la década de 1920. Ahora se han dado distintas producciones, versiones, así como de otras películas, como por ejemplo El hombre de hierro, ¿sí? Escarlata, que son famosas, o El hundimiento del Titanic también, que va a ser de esta época. Se van a dar otro tipo de proyecciones de películas de distintos ámbitos. Por ejemplo, para nosotros ahora es común y cotidiano decir, hay un partido de fútbol. En ese momento, para los campeonatos mundiales, el 9º campeonato que se da en 1930, por ejemplo, se ha proyectado también en un cine, en el cine 3 de febrero, donde mostraban partes de las filmaciones de los partidos de fútbol entre varios países. Los antecedentes de la Copa Sudamericana, por ejemplo, también se han proyectado como películas. Otros nombres que les van a atraer a ustedes, por ejemplo, vamos a tener con tendencia un poquito más religiosa, como El pecado de Adán, Los 7 pecados capitales, o películas de cowboys, que se proyectaban mucho menos que las películas dramáticas,
porque esas eran las que más se solicitaban, pero también vamos a tener una especie de control sobre las películas. ¿En qué sentido? Hay una película, por ejemplo, que se llama El tercer sexo, hablando con esos términos en 1932. Pero ¿qué pasaba con esta película? En la misma propaganda del periódico decía prohibido para menores de edad. ¿Qué quiere decir? Que la misma sociedad ya está tomando en cuenta estos parámetros que nosotros también lo hemos heredado. O La mujer y los tres maridos, es otra película muy interesante, según la descripción que nos da también el artículo del periódico. Aquí está una propaganda, como otras que se han podido registrar sobre la base de periódicos del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, que es uno de los principales lugares donde se puede investigar también estos temas. El zorro, la nieta del zorro, La última orden. Otra actriz que tal vez podríamos compararla con Madonna, tal vez, y tal vez otras actrices que han marcado época, va a ser Margaret Lamont, realmente una de las que más pues ha marcado la época. Dorothy Dalton, imaginémonos esa influencia de la vestimenta. Aquí también han empezado a vestirse siguiendo pues esa moda. O Pola Negri, ahí ella ha actuado en Las sombras del harem, La hechicera, El paraíso prohibido, Paz en la tierra, por ejemplo, entre otras. Ella tiene más de 30 filmaciones distintas en distintas películas. O Lillian Hill también. Ahora les vamos a proyectar un pedacito de esta proyección que es El zorro. Tenemos que tomar en cuenta que en ese momento habían, pues, las películas eran mudas y los diálogos que ellos tenían van a ser, pues, escritos en letras, como se va a ver en la proyección. Tenemos que recordar que esto también es historia, que la gente que ha ido a ver estas proyecciones ha sido una población muy importante que ha ido marcando y requiriendo y solicitando ciertos tipos de películas. A ellos también tenemos que estudiarlos, al cine tenemos que estudiar. Todo es digno de ser estudiado en la historia, no tenemos que olvidarnos de eso. Gracias.